Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y nuestraamerica.tv. A partir de ahora, los invito a que se conecten, hagan sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, ya muchos deben haber escuchado sobre la crisis de los contenedores. Justamente esta crisis que se ha desatado por la escasez de espacios libres que hay en los barcos que van transportando productos de China al occidente. El flete ha aumentado desde el año pasado ahora en 500% y según especialistas, esta crisis por lo menos va a durar unos 6 meses más. Si a esto le sumamos el efecto que ha tenido la pandemia sobre la crisis económica en nuestra región, pues ¿qué nos espera a corto y mediano plazo? Para abordar este tema nos acompaña el economista, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Óscar Ugarteche. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí. Gracias, Verónica. Bueno, primero que nada, pues felicitarte por este reconocido premio que se te ha otorgado en la Universidad Autónoma de México, ¿no? El Premio Nacional a la Investigación Económica 2021, que pues es uno de los premios más importantes en México y sobre todo pues que no es frecuente que se le entregue a un extranjero. Así que felicitaciones por este reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, Óscar, me imagino. ¿Cómo se originó la llamada crisis de los contenedores y por qué el flete ha llegado a 500% en menos de un año, aumentar en ese porcentaje? Bueno, mira, la crisis de los contenedores es el resultado de la crisis del COVID, directamente. Lo que pasó cuando la crisis se desató fue primero que las fábricas en China se cerraron. Luego, cuando reabrieron las fábricas, se cerró la demanda en el continente americano, se cerraron las fábricas en el continente americano y los consumidores se quedaron en su casa en el continente americano. Después, los consumidores comenzaron a salir a la calle, pero las fábricas seguían cerradas en el continente americano. Entonces, los consumidores comenzaron a comprar y los distribuidores, viendo que había una demanda reprimida de todo lo que no se había comprado durante un año, comenzaron a hacer órdenes de compra muy grandes. Luego se abrieron las fábricas. Y cuando se abren las fábricas y comienza a importarse los insumos que no se habían importado, nos damos con que hay fábricas en China que ya están produciendo todos los insumos y hay otras fábricas que están produciendo unos insumos pero todavía no se han regularizado con nosotros. Entonces hay una asincronicidad entre los fabricantes en la cadena global de valor. La cadena global de valor supone que todos producen continuamente estable. Y los productos salen, se suben al contenedor, se suben al barco, llegan al otro puerto, se suben al camión y se traen a la fábrica y no hay inventario. Pero ahora, en el mundo en que no hay inventarios, nos encontramos con que hay cuellos de botella en la oferta. Y al haber el cuello de botella en la oferta, tienes un cuello de botella en cómo se ponen las cosas en los contenedores, pues, para comenzar. Y luego tienes este exceso de demanda porque había un problema de oferta. Entonces hay mucha gente que está pidiendo más de lo que tendría que estar pidiendo y eso estranguló la capacidad de transporte. Donde se notó más las primeras señales de problemas fue en los puertos de California, pero luego eso se amplió a otros puertos en la costa oeste y en la costa este de Estados Unidos. Hay también algunos problemas en Europa. El pico del alza de precios fue hace como un mes. Ahora ya los precios están bajando. Ya estamos en 300, si recuerdo bien, la última vez que miré hace como 3 días, el precio había bajado a 316% año con año, versus el casi 500 de hace 6 semanas. Ahora, el tema es que esto ha impactado directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos en el mundo, ¿no? Y más en América Latina. Impacta.
impacta y va a seguir impactando, claro, Claro, porque fíjate, como tienes cuellos de botella en el suministro de partes y piezas, el producto final, que es un ensamblaje de las partes y piezas que llegan de China en la cadena global de valor, ese producto final sube por el costo del transporte de los insumos. Pero a ese producto final que ha subido por el costo final del transporte tienes que sumarle la inflación de Estados Unidos y tienes que sumarle la inflación que hay en cada país derivado del alza de los alimentos por las sequías que han habido este año en los países exportadores de alimentos. Entonces, tenemos un problema de inflación más o menos serio en el mundo, que está en 5 y pico por ciento, 5,20, 5,30%, que tiene que ser atendido. Y si tú atiendes el problema de inflación subiendo la tasa de interés, que es la primera reacción, tiras abajo el consumo, con lo cual la recuperación económica se frena. Entonces, ese es el problema que hay hoy día en Estados Unidos y ese es el problema que tienen hoy día todos los latinoamericanos. ¿Cómo hacen para subir? ¿Cómo hacen para frenar la inflación sin subir la tasa de interés mucho? Vamos a ver qué hacen. Vamos a mirar qué hacen. Pero, y además del impacto en el precio, que finalmente el usuario final es el más perjudicado, hay un tema pues de desabastecimiento. Desabastecimiento, claro. ¿No? Sí, porque en Perú, por ejemplo, antes un buque de China llegaba entre 3-4 meses y ahora ha habido un comunicado hace un par de días que lo más cercano son 9 meses o más. Entonces esto va a generar escasez y va a seguir aumentando el precio. O sea, ¿cómo tú va a ser una Navidad análisis con poca oferta? Pero claro. Bueno, así es, pues o sea, nadie esperaba que salir de la peor crisis económica de la historia iba a ser cruzar un campo de rosas, ¿no? Lo que pasa es que como estamos saliendo de la peor crisis económica de la historia, recién estamos viendo qué significa eso. Y parte de lo que significa es hay un problema de suministros en el mundo. Yo te lo llevo a una cosa que es más inmediata y delicada, que es la falta de suministros en farmoquímicos, por ejemplo. Hay problemas ahí, hay problemas con microchips, que se está tirando abajo la producción de automóviles, lo cual está empujando el precio de los autos para arriba, pero peor, está impidiendo que ciertos autos entren al mercado, porque necesitan del microchip. O sea, tú no puedes poner un BMW, un Audi o un Mercedes sin la pantalla que tiene. Y las pantallas que tienen esos autos, que son muy particulares, funcionan con un microchip que no está. ¿Y por qué no está? Porque en el comercio entre Estados Unidos, porque los microchips, para que tengamos el tema de los microchips, son una cadena global de valor tejida. O sea, comienza en Taiwán, que es donde se fabrican todos los microchips del mundo. Luego va a Estados Unidos, donde se le pone una etapa, y de ahí sale para Europa y para China. Ahí le ponen la siguiente etapa, ahí regresa a Estados Unidos, y Estados Unidos termina de hacer lo suyo. China termina de hacer lo suyo, y Europa termina de hacer lo suyo. Cuando eso se para por problemas de abastecimiento físicos, que no llega el chip, entonces no tienes cómo agregarle el valor, con lo cual no tiene cómo volver ni cómo llegar a Europa. Con lo cual tienes hoy anunciado en varias empresas automovilísticas que no va a haber la producción de ciertos modelos de auto, y de todos los autos que tienen alta tecnología, que son ahora prácticamente todos los carros de alta gama, esos están saliendo con precios muy altos, con mucho retraso, y no se espera una normalización el próximo semestre. Entonces, ahora, tú que mencionas el tema de los automóviles, pues también se ha visto en las noticias que muchas grandes empresas, entre ellas automovilísticas, están comprando o están alquilando sus propios buques ante la carencia, ¿no? Y bueno, pueden llegar, digamos, con la importación a tiempo, pagando una fortuna. Pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas que tienen que esperar sus fletes, bueno, su pequeño container? O sea, ¿van a quebrar o qué? Espérate un ratitito. Estas grandes que están alquilando sus buques, el buque va a tener que hacer cola en el puerto porque hay más buques, y entonces la cola para entrar hoy día al puerto de San Pedro en California
es de 11 días. La cola para entrar a, no me acuerdo cómo se llama, el puerto en China, que es donde estás, Yancao, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, claro, el puerto hay un ese también... marítimo histórico, ¿no? Así es. Entonces tienes 11 días a un lado y tienes 10 días al otro. Son 21 días en una travesía que tarda 10. O sea, de cada 40 días, 20 son de transporte ida y vuelta y 20 son de espera. Claro, Tú pero metes más buques. mi importación va a durar 9 meses o más. Eso es acá, eso es en América Latina. Entonces, pero allá, ¿qué va a pasar con esos empresarios? Esos empresarios van a tener que ver cómo se proveen de otra gente, de otras empresas. Por eso hace tanto tiempo. Todo es importado en nuestros países latinoamericanos, todo es importado. ¿Qué va a pasar? Todos venimos diciendo hace mucho tiempo que hay que producir más cerca. Y hay que producir más cerca y hay que comerciar más cerca. Y para eso tenemos el ALADI y para eso tenemos esquemas de integración productivos. Yo creo que este es un interesante momento para pensarlo y producir internamente, ¿no? Porque este es un problema que se va a quedar un rato. O sea, sí, vamos a salir del cuello de botella inmediato, pero no va a ser una resolución de 3 días, va a ser una resolución, digamos, dentro de un año, seguramente todo estará normalizado. Y de aquí a ahí, ¿qué cosa pasa? Y el peligro ahora es, ¿y en la próxima pandemia qué va a pasar? Porque ahora que ya sabemos que estas pandemias pueden ocurrir y que sabemos que estas vacunas protegen durante un tiempo, pero no para siempre, y que mute el virus, ya sabemos que vamos a estar produciendo y haciendo y trabajando como lo estamos haciendo ahora. Entonces ya hay que pensar en otras maneras de articulación productiva y en otras formas de distribución, como de hecho ya es todos los sistemas estos de Amazon, eBay, Mercado Libre, son otras formas de distribución. Muchas empresas que importaban o importan hasta el día de hoy se van a tener que reinventar. Se tienen que reinventar con a quién le compran, a quién encuentra que produzca eso mismo más o menos cerca, que lo haga llegar no por barco, sino por camión o por avión. Sí, así es. Esto puede hacerle mucho bien al comercio interregional, pero también puede tener un impacto sobre el crecimiento económico adverso. Bueno, y si a esto tú le sumas, pues, ya los efectos económicos que ha tenido la pandemia, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu visión sobre lo que está pasando ahora en América Latina y el Caribe? Por ejemplo, has hecho una publicación hace poco sobre la deuda privada en América Latina, ¿no? Y señalabas que en el 2021 el problema no era la falta de divisas como anteriormente, sino las quiebras empresariales. Hay 2 problemas del 2021 que son nuevos en términos de crisis internacionales, que es lo que yo he estudiado durante 40 años. En una crisis internacional típica, cae el precio de la materia prima, sube la tasa de interés, cae el precio de la materia prima, se estrangula la balanza de pagos, eso desacelera la economía interna, se cae el ingreso fiscal, el Estado no tiene los recursos para comprar las divisas para pagar la deuda, y entonces entre que no hay mucha divisa y no hay mucho ingreso fiscal, se llega al cese de pagos. Esta es la historia de 1825, 1872, 1931. Así fue. 1981. Es las 4 veces. Esta vez lo que tenemos es que se cayó el Producto Bruto Interno 10% más o menos promedio. Nunca en la historia de América Latina se ha caído 10% el PIB promedio de la región. Nunca. O sea, la década de los 80, que fue una muy mala década, nunca tuvo caídas en un solo año de ese tamaño. El agregado sí fue horrible, pero en un año 10% algún país tuvo, pero en general no fue así. Hubo caídas de 5 o 6 y después estancamientos en el menos 5 o 6 durante varios años. Esta vez se cayó 10, se contrae la economía, se contrae la recaudación fiscal, rebota la economía y la recaudación fiscal, que le tendría que seguir, le sigue atrás. Cuando la economía comienza a salir a flote, la recaudación fiscal está rezagada. Las divisas están en el Banco Central
porque como se cortaron las importaciones al cerrarse la demanda, las exportaciones de materias primas siguieron estables y las importaciones se cayeron. Entonces, las reservas internacionales subieron. Hay divisas. Se apreció el tipo de cambio. Eso fue bueno para la inflación. Entonces, es una crisis rarísima, ¿no? Porque una crisis con divisas, con poca inflación, con revaluación del tipo de cambio, pero con gobiernos que no tienen el ingreso fiscal para atender necesariamente los servicios de deuda, porque ahora, digamos, ahorita estamos mirando el problema de Argentina, pero los problemas argentinos son recurrentes y tienen otras características. El problema típico latinoamericano hoy es distinto. ¿Y cómo los problemas del sector privado mencionas que generan la inestabilidad del sistema financiero en toda la región? Es que fíjate, cuando se te contrae el Producto Bruto y el Estado no tiene capacidad de pago, en paralelo, lo que hizo que se contrajera el Producto Bruto es que las empresas o dejaron de distribuir o dejaron de producir. Y eso hizo que se contrajera. El consumo se cayó. La tasa de inversión se cayó. Las empresas esas, que dejaron de producir y dejaron de distribuir, estaban con créditos de sus proveedores y de sus bancos, produciendo y distribuyendo. Entonces, los créditos están ahí, la distribución y la producción no se produjo, y el crédito está ahí. Vuelven a trabajar, y en la primera oleada, digamos, sale lo que queda. Ya estaban los productos ahí comprados, sale la venta. Tienes que volver a comprar, pero tienes la inflación subida. Por el otro lado, tus clientes no están comprándote a la velocidad que tú tenías proyectado, porque tú estabas creciendo sobre una base de un Producto Bruto que crecía no sé qué ritmo, y ahora la base cambió de sitio, cambió para abajo. Entonces, aunque se recupere, la base desde donde se recupera es más baja. Ahora, y la empresa entonces no puede reponerle el dinero al banco. Y tú ahora lo que ves, y a mí me aterra, tú lo que ves son los locales cerrados, avenidas con locales cerrados, y el local cerrado quiere decir que la empresa no pudo pagar la renta, y si no pudo pagar la renta, vamos a ver si le pudo pagar al proveedor. Y eso lo ves desde las tiendas más elegantes de la avenida Mazarik, en Polanco, aquí en Ciudad de México, allá en Ciudad de México, como en los restaurantes más chiquititos aquí en Cuernavaca, que están todos cerrados. Bueno, ¿y sus proveedores qué les pasó? Y por eso digo yo, ahora necesitamos un esquema donde los bancos centrales garanticen a estas pequeñas empresas y les garanticen poder emitir un bono en el mercado de valores para pagar un bono de pago de una sola vez a 3 o 5 años, para que tengan liquidez para pagarle a todos sus acreedores y un poco de capital de trabajo para volver al mercado. Esa es la propuesta de reestructuración para las empresas. Para el sector privado nacional, que es distinto de la propuesta para la parte internacional, que yo sigo diciendo lo que vengo diciendo. Eso era lo que te quería preguntar. Eso es lo que te quería preguntar. Con tu investigación... Sí, en tu investigación tú evidencias eso, ¿no? Que la deuda externa privada es mayor incluso que toda la deuda externa soberana. Entonces, ¿cómo reestructurarla? Mucho peor el problema de la deuda externa de las empresas medianas y chicas que tienen crédito en el exterior es mucho más serio que el problema de los estados. Bueno, con alguna excepción, pero en general el problema privado, de sector privado con sector privado, es mucho más serio que el otro. Y la única manera de atender eso es haciendo que los bancos centrales emitan cartas de garantía, quizás el Banco Central tomando garantías físicas en las empresas estas, y ellos emitiendo en el mercado de valores del país bonos pagaderos en 3 años o en 5 años, bullet bonds que se llaman, para tener el capital de trabajo para pagar las deudas y tener el capital de trabajo para pagar. Yo creo que es la única manera de salir adelante. De otra manera, vamos a estar muy limitados en el crecimiento económico. Y yo creo que vamos a estar. Las proyecciones son muy malas. ¿Ah? ¿Qué países son los más afectados de Latinoamérica? Bueno, yo lo que estoy mirando por los números, está Chile, que está bastante mal, Perú está bastante mal. El número de México a mí no me suena.
no me suena para nada. 4.5 para México, no. Ese número del Fondo Monetario yo creo que está muy sobreestimado. Los números de Colombia no son buenos. Los números de Brasil son un desastre, 1.3. Brasil crece menos que el Perú y Chile. Y es una economía gigantesca. Entonces, yo creo que sí, hay un problema de falta de recuperación. Y esa proyección todavía no ha visto las otras complicaciones del escenario que hay que ver si se plasman, ¿no? Que es qué cosa pasa si la tasa de interés en Estados Unidos sube. Que eso es una cosa muy posible por el tema de la inflación. Eso tiene otras consecuencias de las que podemos hablar en otro momento. Esa es otra historia. Es un tema interesantísimo y tiene muchas aristas, ¿no? Pero ahora yo quería, en los minutos que nos quedan, irnos al tema de la COP26 que se va a celebrar en unos días. Importantísima además porque el Acuerdo de París hasta la fecha pues no se ha cumplido ni en un 20% todos los compromisos que se firmaron. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué se habla pues de economía renovable, energías limpias, pero ¿cuál es la realidad para nuestra región? Mira, lo que nosotros acabamos de ver en un trabajo que ojalá sea publicado pronto, es que hay países que han cambiado su matriz de consumo energético para transporte masivo de pasajeros, donde los autobuses eléctricos se están generalizando. Chile es uno, Uruguay, Colombia ha crecido mucho en esa dirección, México va para ese camino, Brasil ciertamente no solamente va para ese camino, sino que Brasil tiene 3 fábricas. Una fábrica para autobuses de BID con Marco Polo, tiene una en Sao Paulo, tiene una fábrica para baterías de litio ferrofosfato en Manaus y tiene una fábrica en Salvador Bahía para hacer monorrieles. Así es que esperamos que Brasil se electrifique en el consumo para transporte masivo de pasajeros muy pronto. Argentina tiene la fábrica en Buenos Aires. Todavía la fábrica no le está proveyendo a Buenos Aires, le está proveyendo a Uruguay. Pero le va a proveer a Buenos Aires y al resto de Argentina, eso es indudable. O sea que esos van por el camino de la sustitución del transporte masivo de pasajeros. El Perú no va a ninguna parte con la sustitución del transporte masivo de pasajeros. Tampoco va a Venezuela y tampoco va a Bolivia. ¿Por qué no van? Es una pregunta grande, pero es una pregunta que hay que hacerse y yo creo que deberíamos estar yendo en esa dirección. No es posible que estos 3 países queden rezagados en un caso porque tienen un exceso de oferta de petróleo, en el caso de Venezuela, en el otro porque tienen un exceso de oferta de gas, que es el caso de Bolivia, y en el caso del Perú porque somos generadores de hidroelectricidad y no tenemos problemas de generación eléctrica sucia. Pero no obstante eso, no es posible que los vehículos sean sucios, o sea, generas limpio y consumes sucio, no. Entonces hay un problema en Perú, Bolivia y Venezuela. Ahora, en el lado de la oferta, que es la oferta energética, en la oferta energética hay países que han sustituido del todo, como Uruguay, 100% sustituido, todo es energía limpia. Otros que están tratando de sustituir, Chile, que está básicamente anclado en carbón, que es un producto nacional, pero ellos están tratando de reducir, ampliando parques solares y parques eólicos. Y tienen grandes contratos en esa dirección y todos esperamos que eso se vaya a sustituir. Ahora, en Argentina eso no se ha hecho. ¿Perdón? Se nos ha ido el tiempo, pero yo no quiero despedirme sin antes hacerte una última pregunta importantísima sobre este tema, que es cuáles son los principales desafíos en términos de financiamiento climático, ¿no? Y cómo relacionarlo con la deuda de nuestra región. ¿Cuál sería la propuesta? Mira, en este momento, problemas de oferta de crédito para energías renovables que yo vea, no hay. La oferta está ahí. El problema está en que los estados no están tomando el dinero y el dinero que están tomando en muchos casos es para energía no renovable. Ahorita México es el mejor ejemplo de tomar dinero para energía no renovable. Están tomando dinero para Dos Bocas, están tomando dinero para la compra de la refinería en Texas y han abandonado el tema de la sustitución de generación eléctrica limpia. Otros países que han abandonado, Argentina está en no renovables. Todo lo renovable se
quedó parado, parece ser. O sea, están en la parte de demanda, sí, pero en la parte de oferta no. Y lo que tenemos más bien es la llegada de la inversión directa china en los proyectos de energía limpia, que son muy grandes y los están haciendo ellos directamente como inversión directa. Yo creo que esa es la fuente más grande de inversión para energía limpia en América Latina, y la tecnología es toda China. La de todo el continente americano, de México para abajo, la tecnología de energía limpia es toda China, o prácticamente toda China, con financiamiento prácticamente todo China. La contribución del G7 a la energía limpia comparada a la contribución de China es minúscula. Y eso yo creo que es importante. Muchísimas gracias por tu participación. Realmente un lujo tenerte en el programa como siempre. Felicitaciones nuevamente por el premio y va a ser hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, adiós. Bueno, amigas y amigos, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en estos días en la COP26. Justamente se van a reunir todas las autoridades del planeta para ver qué se puede hacer justamente respecto a este tema del cambio climático y ver cómo se apalanca esta situación, sobre todo cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en beneficio de nuestra región y bueno, del mundo entero. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.